Hola Christ Fellowship, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que este mensaje que vas a escuchar sea de bendición para tu vida. Y si lo es, queremos que tú consideres hacer dos cosas. Primeramente, comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y por segundo, si este ministerio es una bendición a tu vida, queremos que tú consideres dar a este ministerio. Es muy fácil, puedes ir a cfmiami.es/dar y dar tu ofrenda de esa manera. Pero en este momento, saca tu Biblia, algo para escribir, y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Bueno, gloria al Señor, qué bendición esa alabanza. Podemos darle un fuerte aplauso a Cristo en esta mañana. Bueno, quiero presentarme, mi nombre es José Peña y yo formo parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y quiero darle una cordial bienvenida a todos aquellos que se conectan en el día de hoy a través de las redes sociales o a través de alguna de nuestras sedes como en Redland, en Coral Gables, en West Kendall, Palmetto Bay y en particular la sede en la cual tengo el privilegio de servir como pastor, nuestra sede en El Doral. ¿Por qué no se dan un fuerte aplauso? Gloria a Dios, quiero enviar un fuerte abrazo. Nosotros continuamos nuestra serie en la cual le hemos titulado Luchando con Dios y hemos estado viendo la vida de Jacob y hoy vamos a estar hablando bajo del tema luchando por la bendición de Dios. Luchando por la bendición de Dios. Y vamos a estar mirando la vida de Jacob en el libro de Génesis capítulo 32. Versículo 22. Así que si tiene tu Biblia, por favor síguenos, y si no, puedes mirar a las pantallas donde saldrán los versículos. Y dice así: aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el valdo de Jaboc. Después que lo tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo. Y dice, y un hombre, ¿qué sucedió? Un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, le tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Y miren lo que le respondió Jacob. Dice, no te soltaré si no me bendices. Esa es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento en este momento. Sabe, quisiera comenzar esta enseñanza del día de hoy compartiéndoles algo de mi segundo hijo llamado Joshua. Él a muy temprana edad, él apasionó y apasionaba y amaba el deporte de combate. Desde muy pequeño a él le ha gustado lo que es el MMA y también el boxeo. Y siempre ha querido entrenar y aprender las técnicas de ese deporte. Pero le voy a ser sincero, porque cuando él vino a mi esposa y a mí, para decirnos su pasión, para decirnos lo que él quería hacer, lo que le gustaba, nosotros al inicio, no fuimos muy apoyadores. Inicialmente no lo apoyamos a él. Cuando miramos a nuestro pequeño hijo y los mirábamos, qué flaquito él era, pensábamos, mi esposa en particular, viendo a otro dándole en la cara, a nosotros nos llenó fue de temor y no queríamos que él tomara esa carrera, ¿verdad? Y hiciera o apasionara ese deporte. Pero en medio de toda esa dificultad, en medio de la dificultad financiera que también había, la dificultad de la falta de apoyo, o todavía aún la condición física de nuestro hijo Joshua, Joshua luchó para obtener lo que él quería.
Él luchó para obtener lo que él quería. Y solamente, le digo, él luchaba en la casa, practicaba, entrenaba en la casa, en el patio. Todo momento que él podía encontrar para hacerlo, lo hacía. Y todavía aún él trabajaba solamente para pagar el gimnasio en el cual él asistía. Pero déjeme decirle, si hay algo que yo aprendí de él, fue que nunca se dio por vencido. Él prevaleció, él continuó, al punto de que hoy día él se encuentra entrenando policías, se encuentra entrenando jugadores de la NFL como Levante David, y también a jugadores de la NBA cuando están fuera de su temporada. Pero no para ahí, él todavía continúa luchando, luchando y perseverando para poder llegar y tener la bendición de poder entrenar a otros y poder eventualmente tener su propio gimnasio. Miren este video. Gloria al Señor. Estoy sumamente orgulloso de Él. Y porque Él ha perseverado, ha podido llegar a lo que Él ha querido llegar. Ahora déjeme traer todo eso a nuestra enseñanza en el día de hoy, esa historia. Porque de la misma manera que Joshua perseveró, ¿verdad? Y luchó para obtener lo que él quería. La bendición de poder entrenar a otros, la bendición de poder tener estas técnicas y poder aprender todo lo que es en referente al arte marcial en ese ámbito. Oiga bien, de esa manera o de una manera mayor, nosotros como creyentes debemos de luchar por las cosas de Dios, por las bendiciones divinas que Dios nos ha dado. El poder luchar, ¿verdad? En medio de las circunstancias, en medio de los problemas en el cual se nos presenten, poder seguir hacia adelante, poder mantenernos enfocados y hacer lo que Dios nos manda hacer.
Pero el problema más grande, mis queridos hermanos, es que muchos de nosotros no luchamos por las bendiciones divinas. Pensamos de que han de llegar fáciles y que han de llegar como nosotros pensamos. Y de eso se trata la idea principal de hoy. Lo que yo quiero que usted se lleve en el día de hoy es lo siguiente, y es que muchos quieren las bendiciones de Dios, pero no hacen lo que es necesario para obtenerlas. Muchos queremos, todos queremos, pienso yo, pensamos y queremos tener esas bendiciones, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, hay algo que nosotros tenemos que luchar, ¿verdad? Para poder obtenerla. Y a lo mejor la pregunta que tú hoy te haces es: ¿qué debo de hacer para obtener las bendiciones de Dios? Y es exactamente lo que hoy vamos a mirar a través del libro de Génesis capítulo 32. Tengo 3 puntos que quiero compartir contigo y antes de entrar a esos puntos quisiera hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando. Hemos estado mirando la vida de Jacob y hemos estado mirando cómo él en un momento engañó a su hermano Esaú, donde le quitó la primogenitura, donde lo engañó a su papá Isaac. Y tuvo que salir huyendo de su propia familia porque su hermano Esaú, obviamente por causa del engaño, quería matarlo. Y es ahí donde comenzamos a ver la historia de Jacobo, cómo se va desarrollando, donde él inicia su vida en Harán, donde él inicia su familia en Harán, de parte de la familia de su tío Labán, y se queda ahí por varios años. Y él es un hombre que está luchando con sí mismo. Y es un hombre que continúa luchando batallas dentro de sí. Y por eso quiero que escriba el primer punto en el día de hoy. Y es que luchar con Dios por una bendición es parte del caminar cristiano. ¿Oyó? Oiga bien, si nosotros sabemos que en nuestra vida cotidiana nosotros tenemos que luchar, es necesario luchar para obtener ciertas cosas y ser persistente en ellas, cuánto más o en una manera mayor nosotros deberíamos de luchar por las bendiciones de Dios. Es algo que es continuo, es algo que es obviamente parte de nuestra vida. Y quiero que comencemos a ver lo que sucede en la vida de Jacob en el libro de Génesis 32:1. Fíjese lo que dice: cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro, y al verlos Jacob dijo: este es el campamento de Dios. Quiero que miremos y nos detengamos aquí por un momento, porque una de las cosas que podemos ver que Jacob se da de cuenta es de la presencia de los ángeles que se le presentaron. Y para mí esto debió de haber sido un aliento para Jacob. Para mí debió de haber sido algo en el cual lo motiva, pero sin embargo no fue así. Mire lo que dice, continúa diciendo la escritura: y al verlo Jacob dijo: ese es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanamí. Entonces Jacob envió mensajero delante de sí a su hermano Esaú y a la tierra de Seir, región de Edom, y le dio órdenes diciendo: así dirán a mi señor Esaú, así dice su siervo Jacob: he morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envío a avisar a mi señor para hallar gracia sobre sus ojos. Fíjense, primeramente quiero que entendamos que de que Dios lo encontró a Jacob donde él estaba. Y esto es muy importante, porque no importa donde tú te encuentres en el día de hoy, Dios sabe que tú estás en el lugar que te encuentres. Si tú estás pasando por una circunstancia, Dios sabe, y Él puede encontrarte en el lugar de tu peor momento. Y eso es lo que sucede con Jacob.
Jacob estaba pasando por una circunstancia difícil. La circunstancia era de que él tenía que salir ya de Harán, de Labán, por los problemas que habían surgido. Y Dios le habla a Jacob y le enseña, ¿verdad?, de que él tiene que irse de ahí y ahora no tiene cómo regresar hacia atrás, pero también sabe que el caminar hacia adelante hay ciertos problemas que se presentan, hay ciertas circunstancias que se presentan. Y él entonces toma decisiones, todavía aún, como le dije, la experiencia que tuvo con los ángeles, el saber que era el campamento de Dios, todavía aún vemos de que él toma decisiones en el cual quiere satisfacer y tratar de traer paz a su alma. Y comienza a establecer una estrategia, una autoprotección, y envía a siervos ante su hermano, delante, para tratar de ganar gracia con su hermano. Ahora, fíjense el temor de que él está sufriendo en este momento. Jacob estaba bien atemorizado. Y miren lo que dice el versículo 24. Dice, Jacobo se quedó, ¿qué? Solo. Y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se deslocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le respondió Jacobo. Lo primero que yo quiero que miremos es, aparte de que Dios lo encontró a él en el lugar que él estaba, segundo, cuando él entonces decide de enviar, comienza a enviar sus familias y comienza a enviar a todos delante de él, dice la escritura que él se quedó solo. Y esto es muy importante. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han estado solo en un bosque. Yo sé que mi esposa y yo experimentamos esto en un viaje a Tennessee, donde ella y yo íbamos a tener un tour donde íbamos a montar motocicletas de 4 ruedas. Y cuando llegamos al lugar, estaba entre montañas y era de día, y sin embargo no había nadie. Mis hermanos, como no sabíamos dónde estábamos, no había señal de teléfono, estábamos un poco preocupados. Y yo entonces veo una cabaña, pero veo otra allá que tiene las motoras que vamos a usar. Y le digo a mi esposa que vamos. Y mi esposa me dice, no, ve tú, solo. Y cuando comienzo a caminar hacia allá, yo me imagino lo que estaba sucediendo con Jacobo, porque los oídos se vuelven oídos biónicos. Todo lo que sucede alrededor uno está pendiente. El único sonido que hay es cuando uno va caminando en medio de esa soledad. Y así se encontraba Jacobo. Imagínense, él está atemorizado de que su hermano lo va a matar. Él se ha quedado solo y de repente dice las escrituras que un hombre luchó con él. Él no sabía si era el hermano que había enviado, que sabía de que él venía de camino y envió personas a matarlo. Él no sabía ni siquiera que era su propio hermano en ese momento. Y dice que comenzaron a luchar. Y él en un momento dado, y vamos a llegar ahí, él se da cuenta que no era un hombre cualquiera. Pero lo que le quiero decir es que hay dos maneras de cómo nosotros podemos, de cómo se nos otorga a nosotros la bendición. Así que la primera es, letra A, por favor, es que algunas de las bendiciones de Dios son otorgadas en la salvación. Esto es importante. Miren lo que dice Efesios versículo 3, capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares altos, celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense. Igual que la bendición de Isaac, cuando Jacob salió de la presencia de su padre, que él lo bendijo, que esta bendición tenía que ver en su totalidad, tenía que ver con Dios, no tenía que ver con Jacob. Igualmente, aquí en Efesios, estas bendiciones tienen que ver
con Dios, no con nosotros. Y sucede cuando nosotros venimos a los caminos del Señor. Sucede en el cual Él otorga a nosotros toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús. Significa, mis queridos hermanos, que como hijos o hijas, Dios, lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con nuestra salvación y todo lo que tiene que ver con nuestra aseguranza de esa salvación, Dios en Cristo ya no lo otorgó. Esto significa, por ejemplo, como la elección, Dios otorgó eso a nuestra vida ahora que somos creyentes, la santificación, la adopción, la gracia, la redención y expiación, el perdón de pecado, el evangelio de las buenas nuevas de salvación, la nueva salvación que hemos tenido y también el Espíritu Santo que ahora mora dentro de cada uno de nosotros. Todo esto Dios ya lo otorgó en el momento en el cual nosotros vinimos a los pies de Él. Y todo esto fue dado por Él. Todas estas bendiciones fueron elegidas por Él porque nosotros necesitamos de estas bendiciones. Ahora, es igual como, en cierto modo, para ilustrarle, es igual como cuando nosotros tenemos hijos. Si usted es padre, usted sabe que cuando su hijo nace en su hogar, ellos entonces son beneficiarios de la bendición que uno le da. El poder estar en la casa sin pagar, el poder suplirle todas las necesidades, son bendiciones que ellos son otorgadas a ellos simplemente porque son hijos de nosotros. Así que esas bendiciones se reciben a través del nuevo nacimiento en Cristo. Pero hay otra manera y otra manera de cómo nosotros se nos otorga las bendiciones. Y escriba esto como la letra B. Otras bendiciones se otorgan a través de la perseverancia. Diga conmigo, perseverancia. Una vez más, como quien lo cree, perseverancia. Y la palabra perseverancia, óigame bien, tiene que ver con mantenernos consistente. Tiene que ver con seguir el camino largo. Tiene que ver con cuánto tú quieres esa bendición, cuánto tú quieres ese cambio en tu vida. Y como podemos ver, Jacobo, podemos ver que él estaba en un momento crítico en su vida. Y cuando estamos pasando por problemas críticos, situaciones difíciles, lo que sucede muchas veces es que ese problema se vuelve más grande que quien Dios es, ¿verdad? Y Dios le había dicho a él, hey, tienes que salir de la casa de Labán, tienes que regresar a tu casa, a la casa de tus padres. Y algo tenía que cambiar. Él sabía de que no había, de que al caminar y él transicionar hacia la casa de sus padres, iba a tener una lucha. Iba a tener una lucha y es exactamente lo que sucede. Él tiene una lucha. Yo creo que hay muchos de nosotros que estamos en la situación que Jacobo se encuentra, ¿verdad? Nos encontramos en una situación difícil, una situación caótica, una situación que obviamente está fuera de nuestras manos. Y muchas veces, por causa de cómo vemos la situación, por causa de que vemos la situación más grande que Dios, nos damos por vencido. Pensamos de que ya no hay esperanza, pensamos de que debemos de parar hacia donde vamos y quizá cambiar de otra manera. Pero quiero dejarles saber, iglesia, que solo a través de que nosotros podamos perseverar es que nosotros podemos recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Eso sucede en nuestro matrimonio. Usted no sabe cuántas veces, voy a cumplir 30 años de casado. Y en los primeros 12 años, mis queridos hermanos, todo era un problema, una circunstancia difícil. Mi esposa decía, vamos a divorciarnos, vamos a esto y vamos al otro. Y hubiese sido fácil.
Hubiese sido fácil dar la espalda, hubiese sido fácil decir ya aquí se terminó, pero sin embargo nosotros pudimos aprender a perseverar en las cosas de Dios, a perseverar en lo que Dios nos estaba diciendo. Igual con las finanzas, igual con todo, porque solo a través de la perseverancia nosotros podemos, a través de perseverar, podemos recibir las bendiciones de Dios. Pero cuando estamos pasando por situaciones como la de Jacob, vienen temor, vienen ansiedades. ¿Y qué sucede con eso? Nos cambia de camino. Nos cambia de camino. Pensamos que es muy grande y comenzamos a perder ánimo, a desanimarnos, a pensar de que no hay ninguna esperanza. Pero vemos a través de esta escritura, oiga bien, de que porque Jacob pudo prevalecer, algo sucede. Y es algo de que Dios obviamente hace. Y mírenlo, el punto número 2 es que Dios honra nuestra perseverancia en Él. La causa de nosotros poder experimentar las bendiciones de Dios tiene que ver con nuestra perseverancia en Él. Sin embargo, Jacob, en su momento de temor y de todo eso, él tuvo que hacer una decisión. O confío en Dios, persevero en Dios, o otra cosa. Él tuvo que tomar una decisión, y una decisión firme a lo que él iba a hacer. Y yo creo que muchos de nosotros donde nos encontramos, creo que eso es lo que tú tienes que hacer en el día de hoy. Es tomar una decisión firme de confiar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Esa es mi oración para ti, de que tú tomes una decisión firme de lo que tú vas a hacer y enfrentar el problema, no solo, sino con Dios. Y por eso es importante que la perseverancia de Jacobo, oiga bien, la perseverancia de Jacob lo llevó a tener una respuesta de Dios. El que él haya prevalecido, podemos ver de que todavía en sus debilidades, todavía en la circunstancia, Dios respondió esa petición. Mire lo que dice el versículo 27. Después de ello haber luchado, el ángel le dice: ¿cómo te llamas? Y para mí esto es muy interesante, porque él no le pregunta a Jacob cuál es la bendición que tú quieres. Él le dice: ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre, y Jacob le respondió él. Y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo: dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Le respondió el hombre, y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. Fíjense, Dios honra la perseverancia. Este hombre luchó y luchó. Después que se dio cuenta de que con el hombre que él luchaba no era un hombre corriente, se dio cuenta de que era algo mayor, de que era Dios. Ya él había tenido experiencias en el versículo 1 del capítulo 32. En los versículos anteriores, Dios ha venido trabajando con él. Y cuando se da cuenta, él se agarra de este hombre, de este ángel, del Dios mismo, y dice: no te voy a dejar ir. Y perseveró. Y en el momento más temeroso de su vida, la noche más larga que pudo haber tenido, Dios lo bendijo por su perseverancia. Y a lo mejor tú te encuentras en un lugar donde ha pasado tanto tiempo y tú sigues esperando. Ha pasado tanto tiempo y tú no ves ningún cambio. Yo estoy aquí para decirte, iglesia, persevera. Yo quiero que le diga a la persona que está a tu lado, dile: persevera. A lo mejor necesitan oírlo una vez más. Díselo otra vez: persevera. Porque es ahí cuando perseveramos que Dios obviamente
se da cuenta de la necesidad que tenemos de Él. ¿Y por qué entonces Dios obviamente nos bendice? Es por eso, porque perseveramos. Ahora, ¿en qué nosotros debemos de perseverar? Quiero que escriba esto como letra A. Debemos de perseverar a través de la oración. Fíjense lo que sucede en el capítulo 32, versículo 7. Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Dividió en dos campamentos la gente que estaban con él, y las ovejas, las vacas y los camellos, y dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el campamento que queda escapará. Entonces Jacob dijo: oh Dios de mi padre Abraham, y Dios mío, y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la infidelidad que ha mostrado tu siervo, porque con solo mi cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener dos campamentos. Líbrame, te ruego. Fíjense la clase de oración, la intensidad que había en esa oración. Este hombre está suplicando, este hombre está al final de la soga, sin saber lo que va a ocurrir mañana, sin saber lo que va a ocurrir unos minutos después. Y lo primero que él hace es que se va a orar. Hay otra escritura que confirma esto, que se encuentra en el libro de Oseas, en el versículo 3 y 4, que quiero que miremos. Oseas 12, 3 y 4. Y dice: en el vientre tomó a su hermano por el talón, hablando de Jacob, y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Oigan bien, lloró y le pidió su ayuda. ¿Sabe? Van a haber momentos en nuestra vida que vamos a llegar a esos momentos, es donde entendemos que necesitamos de Dios. Y es ahí donde tenemos que tomar la decisión, mis queridos hermanos, de ir en oración. Porque, ¿qué nosotros hacemos? La pregunta hacia ti que yo te hago: ¿qué tú haces cuando estás en un momento de desesperación? ¿Va donde tus amigos? ¿Va al banco? Quizás depende de la desesperación. No, la Biblia dice que debemos de ir en oración ante Dios, de que debemos de orar continuamente, sin cesar. Y la palabra nos enseña de que debemos de ir ante Dios. En Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Queridos hermanos, vemos una invitación que Dios nos hace a nosotros, que en medio de las circunstancias, problemas, que vayamos en oración hacia Él. Él nos invita al trono de gracia, y que debemos de ir confiados de que Él tiene todo poder, de que Él tiene todo en sus manos. Nuestra oración debe de ser una oración de humillación, donde le decimos: Señor, yo sé que no me merezco esto, pero Señor, dame de tu misericordia. Y dice la escritura que entonces dice: hallaremos gracia para la ayuda oportuna. Yo espero que eso sea de ánimo para ti. Así que no solo perseveramos en la oración, sino que también perseveramos a través de las promesas de Dios. Fíjense el versículo 11 y 12 del capítulo 32. Dice: líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sé que venga a mí, hiera a mí y a las madres con los hijos, porque tú me dijiste. Fíjense: de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por tan grande en cantidad. Fíjense si él estaba apoderándose de las promesas de Dios. Fíjense si él estaba nuevamente dejándole saber a Dios lo que él había dicho, lo que él se recordaba de que él le había dado una promesa.
Iglesia, yo quiero que tú sepas que todas las promesas de Dios son sí y son amén en Él. De que no hay nada en el cual Él haya prometido, de que Él no lo lleve a cabo. Él está en control de tu situación, Él está en control de todo. Así que persevera en las promesas de Dios, busca las promesas de Dios. Así que no solo debemos de perseverar en las promesas, sino, escribe esto como punto, como letra C, persevera a través de la obediencia. Este versículo que vamos a leer, 6 versículos, un poco largo, pero creo que da el entendimiento que necesitamos en el cambio de mentalidad que tenemos que tener. Fíjense, dice, cuando Jacobo alzó los ojos, vio que Esaú venía y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las 12 siervas. Y las 2 siervas. Puso a la sierva con sus hijos delante. Y fíjense qué interesante. Y Lea con sus hijos después. Y a Raquel con José en el último lugar. Fíjense que él puso a Lea, ¿verdad? Lo que hablamos la semana pasada, al frente. Pero fíjense lo que sucede en el versículo 3. Entonces Jacob se adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Ahí fue donde cambió su mente. El tipo estaba atrás en la línea. Y estaba Lea, estaba Raquel, estaban los siervos. Ciertas cosas estaban delante de él por si acaso algo sucedía. Pero algo cliqueó en él. Hubo una decisión en él. Y dice la escritura que él de atrás se movió adelante. Se movió adelante y dice que él se postró ante Esaú. ¿Por qué? Porque él llegó a confiar en el Señor en ese momento. Él se entregó a Dios y pudo confiar. El temor, Dios se encargó del temor que él tenía. Y dice, Esaú entonces corrió, versículo 4, a su encuentro y lo abrazó. Y echándose sobre su cuello lo besó y ambos lloraron. 20 años después vemos esta reconciliación de estos hermanos. Esaú alzó sus ojos y vio a la mujer y a los niños y le dijo, ¿quiénes son estos que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a su siervo. Respondió Jacob. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinó. Después José se acercó con Raquel y se inclinaron. Fíjense qué hermosa historia de cuando nosotros podemos confiar en Dios y obedecer a Dios. Dios se mueve en la obediencia de su pueblo. Pero no solo eso, sino que también escribe esto como punto número 3. Y es que todas las bendiciones de Dios se deben a la gracia de Dios. Fíjense todo lo que ha sucedido en la vida de Jacob, ¿verdad? Pero Dios en medio de todo eso le da algo a él inmerecible. Y eso es lo que significa la gracia. En el versículo 24 dice, Jacobo se quedó solo y un hombre luchó con él hasta el rayar del alba. Ya sabemos que era Dios. Cuando vio que él no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Ahora el versículo 28. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque ha luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo, dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué preguntas mi nombre? Dice el ángel. Le respondió el hombre y lo bendijo allí. ¿Era porque Jacob se lo merecía? ¿Era porque Jacob era un hombre bueno? ¿Era porque Jacob vivió una vida total en integridad? No. Era porque la gracia de Dios estaba con él. Y quiero decirte, iglesia, que la gracia de Dios está contigo. No es porque no los merezcamos, es porque el Dios en el cual nosotros le servimos es un Dios bueno. Y a lo mejor en nuestra audiencia en el día de hoy hay personas que no conocen de esa gracia, que no conocen de ese Cristo, que están luchando, pero la lucha es contra sí mismo.
La lucha es contra las finanzas. La lucha es con todas estas cosas externas. Y Dios te está llamando. Te encuentras, Dios se encuentra contigo en el lugar donde tú estás. Y si ese eres tú en el día de hoy, yo quiero hacer un llamado para que tú puedas conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú nunca has puesto tu fe en el Señor, quiero que ahí donde te encuentras, levante tus manos. Todo el mundo con sus ojos cerrados, por favor, nadie mirando. Y si Dios ha tocado tu corazón, levanta tu mano ahí. Haz ese compromiso. Cambia tu mente hoy y pon tu fe en Cristo. Yo te voy a dirigir a una oración y después vamos a orar para ser despedido. Ora conmigo. Amantísimo Dios, yo vengo ante ti hoy, tal como soy. Señor, he luchado por las cosas a mis propias maneras, pero yo te pido que tú me ayudes a luchar, Señor, junto contigo. Gracias a Dios por la salvación que tú provees. Yo hoy pongo mi fe en Cristo Jesús y te doy gracias. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a darle un aplauso a aquellos que pusieron su fe en el Señor. Y quiero orar por ti, iglesia, en este momento. Gracias, Señor, Padre, porque tú nos has dado la victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, podemos prevalecer en ti por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Bueno, iglesia, los amo. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.